Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comic Cueva, listos para hablar de nuestro juego favorito, Mitos y Leyendas, y de una etapa muy particular que yo cariñosamente le llamo la Era Oscura, porque fue esta etapa entre el año 2009 y 2012, cuando no hubo Mitos y Leyendas, cuando todo mundo pensaba que el juego ya no tenía futuro, pero las comunidades de Mitos y Leyendas no dejaban morir el juego. En ese contexto, varias comunidades de varios países del mundo generaron proyectos, cartas promocionales, cartas proxies, cartas hechas por fans y para fans, sin ánimos de lucro, para que el juego no quedara muerto. No sabíamos entonces que Clu iba a regresar con nueva era. Así que durante ese periodo las comunidades estuvieron muy activas generando tarjetas. Hoy es el caso de las tarjetas que les voy a mostrar. Todo este deck está armado con tarjetas de una edición llamada Apocalipsis, si no mal recuerdo, o Ángeles y Demonios, si no mal recuerdo. Veamos cómo no tiene, dice Regentes. Ya me acordé, la edición se llama Regentes, y esta edición fue creada en su totalidad por un grupo llamado, que sí se autodenominó Comunidad Mitos y Leyendas, Proyecto Regeneración, y llamaron a este proyecto Mitos y Leyendas Regeneración. ¿Qué buscaban ellos? Se juntaron varios fans y consiguieron ilustradores para crear una serie de ilustraciones originales basadas en diferentes temáticas, creando 3 ediciones de juego para Mitos y Leyendas. Las 3 ediciones fueron Regentes, que fue una edición basada en ángeles y demonios, muy al estilo de lo que iba a ser la edición Apocalipsis para Tercera Era. Luego crearon una serie de promocionales de Halloween, y luego crearon una siguiente edición llamada Camelot, que retomaba la mitología arturiana. En este caso, lo que hizo la comunidad de Regeneración fue poner los archivos digitales gratis en internet para que cualquiera pudiera bajarlos. Miren, aquí por ejemplo tenemos Expulsados de los Cielos, que es la tarjeta ultra real. No me voy a parar mucho con los efectos de las cartas, porque la verdad es que están hiper manchados, porque la idea era que siguieran potencializando la segunda era. Por ejemplo, en el caso de este dice: única barrera, exhumar, retorno y relámpago. No puede ser anulada. Cuando juegues esta carta, remuévela. Remueve esta carta de tu mano y anula una carta que no sea oro. Cancela la habilidad dentro o fuera del juego de una carta en juego. Redirige el efecto objetivo o remueve todas las cartas del juego. ¿Ya viste? Puede ser un talismán súper multifuncional. Entonces, ¿cuál era la idea de estas cartas? La idea de estas cartas era que se combinaran con Segunda Era y siguieran la expansión. En mi caso personal, en mi tienda de coleccionables, cuando leí lo que podían hacer estas cartas, yo lo que opté fue por decirles que no eran combinables con Segunda Era, porque dije, la edición es tan poderosa, pero tan poderosa, que por sí misma pueden crear un megamazo, una estrategia, y pueden crear por ahí toda una estrategia por sí sola que puede competir sin ningún problema con un deck de Segunda Era. Además de que las ilustraciones eran muy buenas, así que lo que hicimos fue que sí podías jugar esto contra Segunda Era, pero tenías que armar, bueno, al menos en mi tienda, tenías que hacer un mazo completo de esta edición que se llamaba Regentes. Al final de cuentas, Regentes tenía suficientes cartas para armar un mazo con tarjetas de repetición, y además de eso, pues se ponía al tú por tú con decks de Segunda Era expandida, que tuvieran cartas de todo crónicas o incluso de todo Segunda Era. Podían competir sin ningún problema. Entonces yo lo que opté fue por dejarlo así, que se jugara Regentes de como un bloque de forma autosuficiente, y que él compitiera con Segunda Era. Lo que sí es que en algunos torneos, así como pasó con las proxies que nosotros teníamos en mi tienda, las proxies que ya mostré en videos anteriores, también en algunos torneos dejábamos que se usaran, en torneos de Segunda Era extendida, dejábamos que usara 1 o 2 cartas pertenecientes a estas ediciones. Como les digo, estas ediciones eran gratuitas y estaban al alcance en internet. Por ejemplo, aquí tenemos a Lucifer, que dice: única furia imbloqueable. Cuando entra en juego, nombra una carta, remueve todas las cartas en juego con ese nombre. Mientras esté en juego, todas tus cartas en todas tus zonas del juego tienen exhumar y retorno. Todas las cartas en juego se consideran orbe. Cada vez que una carta salga del juego debe ser removida. Entonces daban unos efectos poderosísimos. Estas dos que les leí son las ultra reales, por eso tienen este marco de color blanco.
Y las SPs al estilo de Segunda Era tenían el marco dorado y decían SP, como aquí Dante Alighieri SP. En el caso de estas tarjetas, no sé si todavía sean conseguibles en internet. Hasta donde yo sé, la página ya fue dada de baja cuando Club volvió a las andadas. El proyecto Regeneración cesó. Pero de alguna forma yo lo considero una etapa, porque de alguna forma acabó y no acabó. Me refiero a que no acabó porque en el caso del proyecto Regeneración dejó de producir nuevas ediciones, pero no terminaron ahí la producción de cartas, porque gradualmente varias de las personas que estuvieron en el proyecto Regeneración llegaron a la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas en Facebook, y de ahí ellos han seguido sacando tarjetas promocionales, muchas de las cuales ya les he mostrado aquí en el canal, y como la comunidad sigue muy activa produciendo proxies y produciendo cartas tanto con arte, digamos, nuevo, arte original, cartas originales con habilidades originales, como también están produciendo réplicas de cartas de Segunda Era que ya son muy difíciles de conseguir. Y yo creo que ese es el chiste, ¿no? La esencia del aporte de los fanáticos a Mitos y Leyendas, que nunca dejan que el juego se paralice o se termine de morir. En mi caso, miren, aquí están las 5 SPs, ya ni me acordaba yo cuántas eran, pero aquí hay 5 SPs para esta edición. Como les digo, no por efectos de tiempo no voy a leer todas las habilidades, porque todas son súper manchadas, pero pónganle pausa, analícenlas cada una de ellas, pues se las estoy dando aquí acercamiento de cómo hice yo mi estrategia para este mazo y de qué bonitas ilustraciones tienen, ya viste, originales. Aquí está el ilustrador abajo, por ejemplo, que es Tomegaterion. Este es 5 de coste, 14 de fuerza dragón. Este fue ilustrado por, dice aquí, Sandaña. Sí, dice Sandaña es el ilustrador. Dice: indestructible furia y embestida 10. Este aliado pierde 1 a la fuerza por cada carta en la mano de tu oponente. Cuando ataca tu oponente, puedes elegir el aliado bloqueador. Este aliado pierde todas sus habilidades hasta su fase final, o sea, el aliado que es bloqueado por este aliado. Y luego dice: si este es el único aliado declarado atacante, tu oponente no puede activar barrera en este turno. No, pues sí está cabrón compita, porque aparte tiene embestida, entonces sí está muy poderoso. Entonces es lo que les digo, que les decía, ¿por qué ustedes están viendo con tan buena calidad y definición estas tarjetas? Eso es otra pregunta. Lo que pasó fue que así como las proxies que yo produje para mi tienda, estas tarjetas estaban gratuitas en internet, entonces yo me hice a la tarea de hacer un deck y poner el ejemplo de cómo se podía armar un mazo con la edición, sin necesidad de depender de otras cartas de Segunda Era y ser perfectamente autosuficientes. Entonces yo me hice a la tarea de armarme un mazo, eligiendo las cartas que me parecían mejor e imprimiéndolas en buena calidad. Estas tarjetas, por ejemplo, estas que es Halloween, ya no pertenece a esa edición. No sé si notan la diferencia, cómo cambió el marco de tener este marco negro aquí a este marco de full art. Esta es parte de la segunda edición, que ya fueron las promocionales de Halloween que sacaron, que en este caso es tal cual el Halloween. Bien, tengo 3 cartas porque es un super talismán. Este sí lo voy a leer. Dice: inmortal, exhumar retorno, no puede ser anulado. Anula una carta que no sea oro. Pone esta carta en el destierro de su dueño. Si esta carta está en tu cementerio, destiérala y roba 2 cartas. Si esta carta está en tu destierro, remuévela, remueve 2 cartas de un cementerio. Entonces es una carta muy muy útil y multifacética. Entonces les digo, las promocionales de Halloween, me parece que fue una colección pequeña, como de 4 o 5 promocionales que complementaban regentes, para luego dar paso a la siguiente edición que se llamó Camelot. De esta sí ya no les puedo mostrar nada, porque yo para cuando salió Camelot, yo ya dejé de hacer estas proxies. Yo nada más saqué proxies de la primera edición de Regentes. Me gustó mucho cómo quedó el mazo, y la verdad es que como cada vez era más difícil, la verdad es que aquí mucha gente puso mucho trabajo en esta edición, y pues la verdad es difícil para un proyecto que no tiene fines de lucro mantener la calidad. Entonces ya cuando salió Camelot, sin ofender a los creadores, la verdad es que al contrario, mi reconocimiento, solamente que en Camelot pues sí ya hubo como una especie como de bajón de calidad en cuanto a las imágenes y demás. Entonces pues yo preferí dejar mi deck por estética, solo con estas ediciones de Regentes y de Halloween. Y pues
estas fueron promos que les digo que yo imprimí precisamente para tenerlas en Cartago, en mi tienda que en aquel tiempo así se llamaba, o luego con mi cueva, pero que yo daba en torneos así como premios también. Esta por ejemplo se llama Ars Goetia, es un oro. Aquí tengo algunos oritos, estos los voy separando, los oritos con efecto. Acá tenemos también es 1 de coste, 3 de fuerza. Tenemos pillín. Acá tenemos otro. Avalial, si se dan cuenta son los nombres de ángeles, demonios. Aquí tenemos a Eligor. Tiene toda esta onda muy apocalíptica, que la verdad que están muy padres. Cuando vean uno que está copiado por 3 es porque la habilidad está súper buena. Y aparte, pues a mí la verdad que sí me gustaron tanto las habilidades. Intenté hacerlo lo más variado que pudiera, como que casi metiendo uno de cada uno, pero es que había unas cartas que sí estaban tan manchadas que dije, no, estas iban como de a 3. Entonces sí, pues aquí tenemos esta estructura de mazos. Si se dan cuenta, tiene costes muy bajos, trabaja el deck excelentemente. Entonces la verdad está muy bonito, las ilustraciones están preciosas. Entonces pues la verdad es que sí, sí, para todas las personas, aquí esto yo creo que como proyecto independiente, yo creo que mucho más que las promos que yo mostré anteriormente de Comicueva, que tuvo ya 2 ediciones, o que a lo mejor el proyecto que hizo la empresa Big Bang, que se llama Fénix, que también ya hicimos aquí la reseña, que era un proyecto oficial chileno. Yo creo que esta fue la edición que más alcance tuvo aquí en México, precisamente porque ya se movía dentro de los grupos de coleccionismo y de fanaticada de Facebook y de redes sociales, de Hi-Fi, bueno, todo lo que en aquel tiempo estaba así duro, hablando de mitos y leyendas. Este proyecto ya se veía venir por ahí, y pues sonó muy duro, y la ventaja es que el archivo era completamente gratis, completamente descargable para todos. Entonces eso facilitaba mucho que las personas pudieran descargar sus imágenes y pudieran hacer sus mazos. Ahora sí que esto es un ejemplo de mazos, digo, que están en una calidad, digamos, alta de alguna forma, y que yo permitía que les digo que yo tenía en tienda como promocionales para los ganadores de torneos. Pero en sí yo le decía a la gente, con que se vea la carta, aunque esté en blanco y negro, en baja resolución, en papel, periódico, tú tráetela, es válida para jugar, siempre y cuando le diga no la revuelvas con segunda era y sea una edición autocontenida. Entonces en mi caso así lo jugamos, y les digo, solo para algunos torneos permitimos la combinación y solo de algunas tarjetas. Entonces este video sirve como una referencia para que exista, y yo creo que si quieren más información, vayan a la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas para que puedan explicarles un poquito más de este mazo. Por lo pronto yo les puedo decir que, fíjense, era un mazo tan poderoso que yo lo tenía con el mínimo de oros necesarios. Era un mazo que jalaba perfectamente con 13 oros. Y ahora sí, leamos algunas cartas. Por ejemplo, tenemos aquí Agua Bendita, que es una carta que tiene inmunidad, tiene frecuencia verde. Y dice, cuando entre en juego, mira las 5 primeras cartas, las 5 cartas superiores de tu castillo y ordénalas en cualquier orden. Destruye un oro objetivo que controles y roba 2 cartas. Entonces, está muy bueno. Tiene inmunidad. Acá tenemos que dice oro inicial. Se llama Pentagrama. Dice oro inicial, exhumar, inmortal. Al comienzo de tu fase final, si todos los aliados que controlas son tenebris, puedes agrupar todas tus cartas. Entonces está loquillo, ¿no? Muy loquillo. Luego tenemos que se llama Tiempo. Este oro tiene inmortal, única inmunidad. Dice, al comienzo del turno oponente, solo si este oro está en tu reserva, remueve este oro. Cancela una fase del juego que no sea la fase final. Solo puedes utilizar esta habilidad cuando tu oponente controle 3 o más oros. Pues imagínense, me brinco su agrupación o su vigilia y pues ya me lo atoré. La Biblia. Oro con inmortal retorno. Cada vez que una carta sea anulada, puedes robar hasta 3 cartas. Destierra esta carta. Cancela una habilidad en juego. Muy útil. Luego tenemos que se llama Estandarte Demoníaco, y Estandarte Demoníaco dice, inmortal, exhumar. Destierra una carta que controles. Agrupa el oro objetivo.
Luego tenemos esta otra carta que se llama Ars Goetia. Dice, única exhumar retorno. Destruye esta carta, genera 2 oros. Destierra esta carta, la próxima carta que juegues no puede ser anulada. Cuando esta carta entre en juego, las habilidades de tus cartas no pueden ser canceladas hasta la fase final. Si esta carta es descartada por algún efecto de tu oponente, un jugador objetivo remueve 5 cartas de su mano. Muy buena. Y tenemos esta otra que se llama Exilio. Dice, bota 8 cartas de tu castillo y remueve este oro. Juega a un aliado desde tu destierro sin pagar su coste. Muy útil. Veamos qué hacen las SPs de esta edición, que también están súper manchadas. Aquí tenemos a Dante Alighieri SP, 2 de coste, 6 de fuerza. Dice, única, imbloqueable, indestructible. Remueve esta carta de tu mano y redirige el efecto objetivo. Luego el jugador objetivo remueve 2 cartas de su cementerio y una de su destierro. Luego busca una carta en tu castillo y ponla en tu mano. Dice, tus cartas no pueden salir del juego si él está en juego. Tus aliados héroes reducen en 1 su coste si él está en juego. Como ven, eran cartas que complementaban mucho la estrategia ya existente. Se parecen mucho a Thor el Defensor SP o a Jormungandr SP. Aquí tenemos 2 de coste, 6 de fuerza Tenebris, Astaroth SP. Dice, única retorno, no puede ser anulada. Remueve esta carta de tu mano. Prevén que una carta sea afectada por una habilidad. Luego el jugador objetivo remueve una carta que controle y luego puedes tomar hasta 2 cartas de su destierro y ponerlas en tu mano. Mientras esta carta esté en juego, tú no puedes ser objetivo de habilidades oponentes. Tus aliados Tenebris reducen su coste en 1. Para Tenebris, una es para Tenebris, otra es para héroes. Esta también es muy buena. Aquí tenemos a Leviatán SP, 2 de coste, 6 de fuerza dragón. Única, exhumar inmunidad. Remueve esta carta de tu mano y a cambio cancela una habilidad dentro o fuera del juego. Luego el jugador objetivo remueve 3 cartas de su mano y puede jugar una carta de su cementerio que no sea oro sin pagar su coste. Mientras esta carta esté en juego, tus habilidades no pueden ser canceladas y los aliados dragones que controles reducen en 1 su coste. Bueno, los dragones que juegues reducen en 1 su coste. Luego tenemos 2 de coste, 6 de fuerza, Arcángel Raziel SP. 2 de coste, 6 de fuerza eterno. Única, barrera imbloqueable. Esta también está buena. Dice, remueve una carta de tu mano. Remueve esta carta de tu mano. Anula una carta que no sea oro. Luego el jugador objetivo remueve las 3 primeras cartas de su castillo y gana el control de una carta en juego que no sea oro. Esto está bueno porque sí le hacías mucho daño, pero a cambio el oponente podía hacerte un poquillo de daño aquí. Mientras esta carta esté en juego, tu oponente no puede jugar cartas desde el cementerio, destierro, y tus aliados eternos reducen su costo en 1. Y acá tenemos a este pillín que se llama Ars Goetia, que es un oro SP. Dice, única, destierra una carta que controles. La próxima carta que juegues tiene coste 0. Mientras este oro esté en tu zona de oro pagado, todas tus demás cartas que no sean oro tienen relámpago. Entonces, también como oro, excelente. Oh, miren, entonces tengo 14 oritos. Y luego tenemos aquí cartas. Les voy a leer algunas que ya se las leí, que es un súper anulador. Pero leamos algunas cartas que tengo repetidas por 3 y que ustedes vean por qué están repetidas en este mazo. Aquí tengo que es un talismán, se llama la pereza, que dice, durante este turno el jugador, dice, exhumar relámpago. Durante este turno el jugador objetivo debe remover 3 cartas de su castillo para jugar una carta. Si esta carta está en tu cementerio, remuévela. El jugador objetivo no puede jugar habilidades. No puede jugar habilidades activadas hasta su próxima fase de vigilia. Como una especie de agoge muy útil. Luego tenemos esta que se llama la lujuria, talismán coste 1 y dice retorno. Cuando una habilidad dentro o fuera de... Dice cancela una habilidad dentro o fuera de juego. Si esta carta está en tu cementerio, destiérrala. Baraja 5 cartas de tu cementerio en tu castillo. Entonces canceladora y revividora, 2 en 1, muy buena. Luego tenemos este talismán de coste 0, se llama portal al cielo. Dice, única, exhumar retorno, inmortal, no puede ser anulado. Cuando lo juegues, remuévela. Para jugarla, como coste adicional, debes desterrar un oro que controles. Genera 3 oros hasta la fase final, o sea, un super Rómulo y Remo.
Otro que jugaba yo, me acuerdo que usaba mucho, era Eligor. Dice Furia, Retorno, Indestructible y Relámpago, 3 de coste, 6 de fuerza, Tenebris. Cuando juegues esta carta puedes botar 5 cartas de tu castillo en vez de pagar su coste. Cuando entre en juego remueve el oro objetivo. Entonces excelente carta, y como es Relámpago, esta carta siempre la jugaba al arranque del juego, ¡prum!, para removerle el oro inicial al oponente. Por eso traigo 3. ¿Qué otra carta me gusta mucho? Por ejemplo, el caballito, coste 3, dice arma, montura de Pegaso. Dice esta carta, inmortal, exhumar barrera. Paga un oro y descarta una carta. Anula una carta que luego robó una carta. Dice, paga 2 oros. Cancela una habilidad dentro o fuera del juego, luego robó una carta. Y dice, su portador tiene inmunidad y es indestructible. Entonces, muy buena carta. Luego tenemos esta de coste 2, que se llama Invocar Demonios, coste 2, dice Inmortal, Retorno, Relámpago. Destierra esta carta de tu mano, roba 2 cartas y bota 2 cartas. Busca en el mazo del jugador objetivo una carta que no sea oro y juégala sin pagar su coste. Si esta carta es un talismán, remuévelo al jugarlo. Entonces, muy buena para jugarle las cartas al oponente. Luego aquí tenemos a este pillín, este angelito, que se llama Arcángel Rafael, y Arcángel Rafael dice, indestructible, indesterrable, relámpago, no puede ser anulado. Al comienzo de tu fase final, el jugador objetivo bota 5 cartas y descarta 2 cartas de su mano. Tu oponente solo puede robar cartas en su fase final. Entonces una carta restrictora muy cañona. Otro que tengo aquí por 2, Dante, aquí tenemos el Dante Alighieri regular, dice 3 de coste, 7 de fuerza, héroe. Exhumar, retorno, inmunidad. Cuando juegues este aliado puedes botar 3 cartas, si lo haces, juégalo sin pagar su coste. Si esta carta está en tu cementerio y controlas héroes, destiérrala. Toma una carta de tu cementerio y ponla en tu mano. Su habilidad normal es destruye una carta que no se destruye esta carta y paga un oro. Busca 2 cartas en el castillo objetivo y remuévelas. Cuando entre en juego, nombra una carta. Esa carta y todas sus copias pierden su habilidad y son barajadas. Entonces, muy bonito controlador, muy interesante. Tengo 2. Aquí tenemos uno que tengo por 1, este es un Tenebris, es uno de coste 3 de fuerza, es inmortal, imbloqueable, y dice, mientras esté en juego no se pueden jugar cartas con habilidad relámpago, ni con inmunidad. Entonces un atorador muy cabrón. Luego tenemos aquí a Rahab, que dice, de 2 de costa, 6 de fuerza, defensor. Exhumar, furia. Descarta esta carta y paga un oro. Redirige un efecto objetivo. Destruye este aliado. Juega un aliado desde tu cementerio sin pagar su coste. Y como tiene exhumar, podemos estarlo reciclando. Luego tenemos uno de mis favoritos, este es Cerbero. No tiene la mejor habilidad, pero me gusta mucho su ilustración. Dice inmortal. Furia indestructible, relámpago, 3 de coste, 8 de fuerza, imbloqueable. En fase final, y si este aliado fue declarado atacante, puedes agrupar todas tus cartas. Entonces, buenísimo. Digo, no, sí, perdón, pensé que estaba menos asesino, pero no, sí está muy bueno. Luego tenemos aquí al arcángel Citael, 1 de coste, 4 de fuerza, y dice, retorno, furia imbloqueable. Paga un oro y muestra esta carta desde tu mano. Reduce todo el daño de combate a 0. Luego juega esta carta sin pagar su coste. La verdad es que quiero que noten aquí pues el tremendo trabajo artístico que se hizo con estas cartas. La verdad es que es impecable en cuanto el metajuego está bien planeado para potenciar segunda era. Las cartas están hermosas y la verdad el diseño está muy bonito. 1 de coste, 4 de fuerza, dragón. Aquí tenemos a Bael, retorno, no puede ser anulado. Destierra esta carta, cancela la habilidad dentro o fuera del juego. Otro excelente cancelador. Luego tenemos aquí ya uno de los últimos. Aquí está este Belial. Es 1 de coste, 3 de fuerza. Es un dragón. Dice exhumar. Cuando entra en juego nombra un tipo de carta. Luego mira la mano del jugador objetivo y remueve todas las cartas que tenga del tipo nombrado. Entonces está muy buena porque se puede reciclar. Y luego tenemos esta que también nomás la tenemos por 1. Es este Barbatos. Es 1 de coste, 5 de fuerza. Y dice retorno. Es un dragón. Dice, paga un oro y muestra esta carta de tu mano. Cancela la habilidad dentro o fuera de juego. Luego juega esta carta sin pagar su coste. Entonces está muy interesante.
Entonces la verdad es que este deck está bueno, me gusta porque tiene mucha anulación, mucha cancelación, muchas cartas que restringen al oponente, control de oro, o sea, es un deck muy balanceado para hacer un poco de todo, y las SPs, aunque están manchadas, le permiten una pequeña ventaja al oponente. Entonces la verdad que se me hace un deck bastante bueno. Pero bueno, ya les presumí mi deck. Por ahí déjenme en comentarios si ustedes también armaron alguna vez un deck de regentes. Díganme por favor si ustedes conocían al proyecto Mitos y Leyendas Regeneración, o Mitos y Leyendas Regénesis, o Comunidad Nostalgia Mitos y Leyendas. Y díganme si conocen a alguien que estuvo involucrado en este juego, ya sea en el desarrollo de las cartas, en las ilustraciones de las mismas, o en algún torneo organizado de estas cartas. La verdad es que yo sí tuve mucha gente que las jugó, bueno, algunos jugadores que las jugaron y que las conocieron, y sí estuve al tanto de que hubo torneos y de que sí se le estuvo dando mucha o así que mucha injerencia a esta parte del juego, intentando revivir el juego cuando todavía no sabíamos que iba a existir una nueva era. Por eso es que por esta cantidad de proyectos es que yo tomo en cuenta esta cuarta etapa como la era oscura, porque de verdad hubo muchos proyectos de fans que echaron a andar el proyecto de Mitos y Leyendas para que cuando regresara de forma oficial, sin saberlo, pues regresara gran parte de la fanaticada, porque pues realmente nunca se fue la pasión. Pero ustedes díganme, ¿conocen algún otro juego de proxies, algún otro proyecto independiente que me haya faltado mencionar? Seguimos aquí en contacto en Comicueva y esperen muchas sorpresas pronto. Y recuerden que si quieren tarjetas de Mitos y Leyendas, los esperamos por aquí.